Después de que se conoció este crimen y se recuperaron parte del cuerpo de esta víctima, recordemos que la cabeza nunca ha sido hallada todavía. En el servicio médico forense donde nos encontramos, se realizaron todas las pruebas necesarias para identificar a esta persona y conocer también las características de su muerte, saber cómo había sucedido y también la directa responsabilidad de quien hoy está confeso del crimen. Nosotros nos avisaron de que iban a traer un cuerpo desmembrado. Primero iban a traer las extremidades, ya que cierta parte del cuerpo no lo encontraban. Ya al momento que les avisaron de que habían encontrado el resto del cuerpo, fue que se inicia la necropsia, ¿sí? Y fue cuando pues empezamos a ver que era un cuerpo de un sexo femenino y aparentemente se veía muy joven. Pero ya al ver ciertas características del cuerpo vimos que ya era una persona de mayor de 20 años. Tenemos que ya conocemos la historia del crimen, pero hay algo que obviamente dilucida más claramente la forma en que sucedió, el tipo de persona para una posible identificación. ¿Qué elementos ustedes valoraron? ¿Qué fue lo primero que se tuvo que hacer para este trabajo pericial? Bueno, por el tipo de cortes que se tenían, luego nos percatamos que ocuparon un instrumento cortante, sí, contundente, perdón, ya que tenían ciertos rasgos de ciertos rastros del corte, sí. Entonces ocuparon un serrucho. Entonces es a donde nos percatamos que sí ocuparon este tipo de instrumento. Pues al ver el tipo de lesión, que no es un corte muy nítido, que digamos, sino que presenta ciertas zonas escoriativas, ¿sí? Lo cual nos indica que es algo que como sierrita, ¿no? Como en este caso que fue serrucho, exactamente, ¿sí? Porque cuando es con un objeto muy filoso, pues presenta otras características, un corte más nítido, ¿sí? Entonces nosotros ya teníamos la idea con qué pudo haberse hecho, e inclusive en parte de hueso que igualmente se nota más, ¿no? El tipo de corte que es. Para hacer ese tipo de corte, una de dos, pudo haber estado o ya en estado agónico, podríamos decir, ¿no? No podemos decir categóricamente, ¿no? Pues fue de tal forma, ¿no? Pero sí presentaba algunos signos de asfixia también, ¿sí? Quiere decir que a lo mejor quizás que ya una vez que se le produjo la asfixia, ya se le procedió a hacerle el corte, ¿no? Optó por desmembrar el cuerpo, hacer ciertos cortes para lo que tal como hizo, ¿no? Ir a dejar los restos en diferentes bolsas para que se perdiera toda evidencia. Para nosotros es muy importante ver el tipo de lesiones que presenta. Independientemente de esos cortes, presentaba otras lesiones en el resto del cuerpo. Quiere decir que esta persona fue agredida, ¿sí? Fue contundida, fue golpeada antes de hacerle esos cortes, ¿sí? De tal manera que nosotros queremos pensar que a lo mejor perdió conocimiento en ese momento de algún golpe. No tenemos la cabeza, pero podemos suponer que tuvo a lo mejor algún golpe, perdió conocimiento y después ya el delincuente, pues al verla inconsciente, obviamente, pues empieza a hacer los cortes, ¿no? ¿Hay algunos elementos que la necropsia haya aportado, como los temas de identificación o hábitos de esta persona o características de la misma? Bueno, aquí lo principal es que como no se tenía la cabeza a la vista, pues no se tenía algún indicio de que haya sido un traumatismo craneoencefálico o que haya sido una asfixia directa. Entonces, pues ya con los signos tanatológicos que se habían encontrado, había ligera cianosis en extremidades, como podría ser tanto una asfixia por una asfixia directa, puede ser por que le hayan obstruido las vías con algún objeto, alguna bolsa, no se tenía en cuenta, ¿sí? Porque no se encuentra la cabeza. Los tatuajes que presentaba y con lo que ahora sí fue identificada, una cicatriz por quemadura antigua que tenía en el pie derecho, fue que también la identificaron. Independientemente de eso, presentaba una cicatriz
quirúrgica, ¿sí? En la extremidad inferior derecha, es decir, en la pierna derecha, lo cual se le tomó una radiografía y aparece efectivamente una placa, lo cual esto pues nos es muy valioso también. ¿Por qué? Porque los familiares, ya preguntándoles de los antecedentes, digamos, que en vida, digamos, si tuvo una cirugía o cualquier cosa, nos dijeron que sí, o un accidente. Entonces nos dijeron que sí, y efectivamente, y vieron, se corroboró precisamente con la placa que se le tomó. Obviamente también por las características de la ropa, que la ropa también es importante, ¿no? La talla y todo eso, son muchas señas particulares que identifican a una persona. Llegó contigo. ¿Quién la llevó? No, ella llegó sola, te digo que si no la estaba persiguiendo todos los días. Ella decía que la estaban persiguiendo. Se metió en mi casa. Ajá. Como estaba flaquita, se metió por la ventana. ¿Se metió por la ventana ella? ¿Te habló? ¿Te echó un grito? No, estaba yo. ¿Tú estabas dormido? Sí, pero igual estaba yo hasta normal. Los camiones que cansan el caballo. ¿Tú ya estabas drogado? Ya, pues sí, ya tenía como 2 semanas. ¿Qué vas así llevándote? Chemo, otra cosa. ¿Ayer qué te echaste exactamente? De todo, menos coca. ¿Qué es de todo? Dime. Chochos, mota y el chemo. Chochos. ¿De los chochos qué es lo que tomas? Ribotril. ¿De cuántos miligramos? 2 miligramos. ¿Cuántos te tomaste? 10 pastillas. ¿Qué más tomaste? Chemo y mota. Chemo. Ok. ¿Cuánto fumaste de marihuana? Pues como unos 4 churros. Unos 4 churros. De la que tenías ahí en tu casa. Entonces tú estabas dormido y esta muchacha entró contigo. ¿Sí? ¿Qué te dijo? ¿Te fue a hablar o qué? No, llegó y entró, ya estaba dijo, ¿verdad? ¿Y luego? Ya empezamos a cotorrear, dijo que tenía para unas caguamas. Y pues órale, ya se preocupó. Cotorrearon un rato. ¿Cómo cuánto tiempo? Como hasta las 10. 10 de la noche. ¿Estuviste platicando con ella? Sí, ya fue cuando se empezó a pesar. Ok. En este tiempo que estuvieron cotorreando, ¿es cuando bajas por la cerveza? No, antes. ¿Antes? Sí, porque estamos cotorreando por los chochos. Ajá. Al pendón. Muy bien. ¿Fueron a comprar cerveza dónde? En el Oxxo. ¿Quién pagó? Ella. ¿Cuánto gastaron? ¿Cuánto gastaron? 2 caguamas. 2 caguamas. ¿Ella las pagó? Sí. Y 3 chelas chiquitas. ¿Qué más compraste? Nada más. ¿Y de ahí se fueron directo a tu departamento? Sígueme platicando. Y ya. Es todo lo que pasó. ¿Se acabaron la cerveza? ¿Te la acabaste toda? Todo. ¿Hasta qué horas estuviste platicando? A las 10. 10 de la noche. ¿Y luego? Ya fue lo que pasó. ¿Se fueron a acostar o qué hiciste? No, fue lo que pasó, que yo que se quedaron ahí, yo también. ¿Ella también estuvo consumiendo...? Sí, 10 chochos y yo 10 chochos. Ella se metió 10 chochos también. Igual. Ajá. ¿Cerveza, 10 chochos, marihuana fumó? También. ¿Cuánto fumó ella? Igual, los 4 toques, los 2. ¿Y cómo es que llegas a la cama con ella? No, pues estábamos viendo la tele. ¿Acostados? Sí, mameando. ¿Qué programa estabas viendo? Estaba viendo las películas de los partidos de Semana Santa. Estas películas. ¿Qué película estabas viendo? La de La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo. 7. Ok. Y luego estabas ahí con ella, acostado, trataste de mantener relaciones con ella. No. ¿No? Entonces, ¿en qué momento dices que no estábamos pudiste? cotorreando, te digo. Pero dices que no pudiste, ¿no? Y luego pues ya sabía que me iba a poder pasar hasta la madre. Pero lo intentaste. ¿No intentaste tener relaciones con él? ¿Seguro? Entonces, ¿por qué me dijiste que ella se negó también a tener relaciones? No, ella no se negó.
¿Qué fue lo que pasó? A ver, dame detalles. Pasó eso, digo que me empezó a amenazar y todo. Entonces, yo caminaba a buscarlo. ¿Pero por qué te amenazó? Porque acá me empezó a decir que sabe que hay sus cuates, que sabe que me iba a venir a asaltar en mi casa. ¿Y qué fue lo que hiciste? Pues ya fue lo que pasó. Dime. Lo que te dije que la orqué. ¿La ahorcaste? ¿Cómo fue que la ahorcaste? Con la mano. Con la mano. ¿Qué mano fue? ¿La izquierda? ¿Con la izquierda la ahorcaste? ¿Con tu mano izquierda? ¿Dónde le pusiste la mano? En el cuello. En el cuello. ¿Y con una sola mano la estuviste apretando? Ella no puso resistencia ni pidió ayuda, nada. ¿Por qué motivo no pidió ayuda? Estaba drogada. ¿Los dos? Ella estaba desvanecida. Estaba desvanecida. Igual, vamos. Pasada. Igual. ¿Te diste cuenta que la habías matado? ¿Te diste cuenta que la habías Después, matado? cuando reaccioné, ¿Cuánto tiempo después? como a la media hora, dije, ¿Dónde estaba su cuerpo? en la cama, luego la pasé por otro cuarto. ¿Estaba desnuda, vestida? ¿Cómo estaba? Vestida. ¿Completa? Sí, ¿Y a dónde la pasaste después de eso? el otro cuarto. ¿Qué hiciste ahí con el cuerpo en el otro cuarto? Pues ya tuve que hacer lo que pasó. Dime, platícame qué fue lo que pasó. Lo que pasó, Dime, yo no lo de sé. los brazos, las piernas. ¿Pero qué es lo de los brazos? Pues quería ver, ¿no? ¿Los viste? No, yo no he visto. Ya ves que estás buscando la cabeza. Y ve, ¿Tú la las cortaste? piernas, sí, ¿Con qué la cortaste? un serrucho. ¿De dónde sacaste el serrucho? Ahí lo tenía, Ahí lo tenías. ¿Qué fue lo primero que cortaste? la cabeza. Primero le cortaste la cabeza. ¿Y qué hiciste con la cabeza? La fui a tirar. Primero, aún todavía no habías cortado lo demás. No, ¿A dónde la fuiste a tirar? ahí en el 14, entre 7 y 9 norte. ¿Dónde la echaste? Ahí en un poste, En un poste. ¿Y en qué la echaste para en llevarte? una bolsa. ¿De qué color la bolsa? Mira, la primera de Oxxo y la segunda era de Viste, la verdad. La dejaste ahí. ¿Y luego qué hiciste? Pues ya fue los cuerpos, ya las partes de las y las piernas, una bolsa negra en la 10. Regresaste a tu casa, al apartamento. ¿Y todavía no cortabas lo demás? ¿Lo cortaste No, ahí? después, ¿Qué cortaste enseguida? todo. ¿Ahí cortaste todo? ¿Y tomaste tomaste los brazos? Sí,